Qué bendición y qué honor también poder estar acá el día de hoy y también darle las gracias a Marcos que me cedió su fecha, porque le pedí que predicara nuevamente el día de hoy, porque hoy para nuestra familia no es un día cualquiera, sino que es un día como hoy, 25 de enero del año 2023, 11:09, pesando 4 kilos 170 y midiendo 56 centímetros, nació nuestro amado hijo. Amén, gloria a Dios. Y justamente en este contexto de cumpleaños, es que yo creo que no hay gesto ni regalo más preciado que podemos darle a nuestros hijos, que es la fe, entendiendo que si bien la salvación es personal, no obstante, como dice Proverbios, nosotros somos llamados a instruir al niño, para que aún siendo grande nos aparte de los caminos. Se puede desviar un poquitito, pero tarde o temprano volverá. Y bueno, yo creo que también es un gran honor y una gran responsabilidad el que Dios nos permita estar acá en el púlpito, y como dijo Pachito, soy Dios gloria, que lo escuché a la pasadita, a Dios sea la gloria. Amén. A Dios sea la gloria. Y para tu tranquilidad no cambia nada. Se mantiene tal cual el mensaje. Hoy día nos vamos a centrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 25, y como título del sermón es muy atingente el mismo título que traía la Biblia, por lo menos en versión Reina Valera de 1960, que trae como nombre Persecuciones venideras. Como que se vuelve a repetir esta temática de persecución. Bien. Se dio en el contexto de las primeras iglesias, sobre todo con este emperador romano Dominiciano, ¿ya? Y se sigue dando el día de hoy. No solamente en Irán, sino que también en nuestro país. Pero bueno, antes de ir al desarrollo del sermón, vamos a ir a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, queremos darte infinitas gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque como cantábamos delante, tu gracia es tan sublime, Señor, que es por la sangre derramada del Cordero en la cruz, Señor, que nosotros adquirimos esa calidad irrevocable, Señor, de hijos tuyos, y fuimos dignificados ante ti, Señor. Y es por tu gracia que el día de hoy estamos acá, Señor, no por mérito propio, para que nadie se vaya a ti, sino que por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Queremos pedirte perdón por todo aquello en nosotros, Señor, y que haya sentido tu santidad, Señor, y darte las gracias, Señor, porque tú has preparado también esa igual forma para tus hijos. Te pedimos que esta palabra, Señor, caiga profundamente, Señor, en nuestros corazones. Y usted también sea tomando control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, Señor. Y también, Señor, quiero pedirte por este tu siervo, Señor, para que pueda transmitir fielmente cada palabra, Señor, que usted quiera transmitir el día de hoy, Señor. Y que esta palabra sea de bendición no solamente para los que están acá, sino que también para aquellos que nos van a escuchar a través de las redes sociales, Señor. Porque en tu nombre lo pedimos, bendito y amado Dios. Amén. Amén. Bueno, persecuciones. Es una palabra fuerte. No es lo mismo leerla en el diccionario que cuando nosotros por alguna circunstancia de la vida nos toca enfrentar a las persecuciones. Y sobre todo en un contexto de injusticia o cuando somos perseguidos por ir en contra de la corriente de este mundo, por hacer lo bueno.
Y hacer lo bueno, escucha que cuesta. Duele mucho, duele demasiado. Pero, ¿qué nos va a presentar el Evangelio de Mateo el día de hoy? Nos va a presentar cuatro instancias. La primera, advertencia sobre la adversidad. ¿Ya? Nos va a hacer una advertencia sobre la adversidad, y eso ustedes lo van a ver desde el versículo 16 al 18. Después, cómo nosotros enfrentamos la adversidad, y esto lo vemos desde el 19 al 20. Después, el tercer punto, la garantía en medio de la adversidad, versículos 21 al 23. Y finalmente, en el 24 y 25, cómo nosotros somos llamados a ser discípulos en la adversidad. Cómo ser discípulo y adversidad muchas veces van a ir de la mano. Bueno, a lo que nos convoca, versículo 16. Fíjense bien cómo parte Mateo en este versículo. Dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ya no está haciendo una advertencia acá. Ese no está haciendo una advertencia en el Evangelio de Mateo, nos está diciendo, y nos está diciendo Jesucristo a nosotros también. Nos dice que nosotros nos vamos a mover en un contexto donde hay personas, van a haber personas que van a estar en contra de las cosas de Dios. Y eso va a implicar también molestia, va a implicar angustia y va a implicar también conflicto. Porque estas personas se van a oponer al diseño de Dios. Y lobos, cuando se menciona lobos, esto se refiere a los falsos profetas, aquellos también que persiguen a los verdaderos creyentes, y también a personas que se dicen creyentes y que por falsas doctrinas o por ideas no bíblicas terminan finalmente destruyendo la iglesia. Entonces, ya se nos hacía esta advertencia. Lo hice también en Mateo 7:15. Dice: ojo, guardaos de los falsos profetas, y vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a guardar de los falsos profetas? ¿O cómo vamos a ser prudentes como la serpiente que sabe en qué momento atacar? ¿O sencillos como la paloma? ¿Cómo nosotros vamos a filtrar quién es de Dios y quién no es de Dios? Aquí tiene un texto escrito en 1500 años por más de 40 autores, inspirados por el Espíritu Santo. Desde Génesis al Apocalipsis, usted va a encontrar la forma, va a encontrar el filtro y va a saber cuándo es de Dios y cuándo algo no es de Dios. ¿Quiere saber la respuesta? ¿Quiere saber qué es lo correcto? Sométalo al testeo de la Escritura. No a mi palabra, por favor, no. No a lo que yo diga, no a lo que Marcos diga o cualquier otro predicador diga, sino que a la palabra del Señor. Entonces, ojo, vamos a estar en un contexto entre medio de lobos. Y fíjense también, versículo 17 de Mateo 10, del 17 y 18, dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Oh, quiero que
cuenta lo que acaba de decir el versículo 18, por causa de mí. El Evangelio no va a ser siempre tranquilo. Por causa de Cristo vamos a ser perseguidos. Vamos a ser llevados a tribunales por causa de Cristo. Vamos a ser vilipendiados por causa de Cristo. Pero mayor es el que está en nosotros, el que está en el mundo. La persecución de los creyentes ha sido una tónica desde la fundación de la Iglesia de Cristo. Ejemplos tenemos varios. Solo para resumir, veamos los apóstoles. Pedro, Andrés y Felipe murieron crucificados. Pedro incluso crucificado al revés. Bartolomé fue crucificado, pero antes despellejado vivo. Santiago el menor y Tadeo lo hicieron a filo de espada, y Tomás y Mateo atravesados por lanzas. Santiago el menor lo mataron a muertes. Matías lapidado hasta quitarle la vida, mientras que Simón fue cortado por la mitad. A Juan, por este emperador dominiciano, emperador romano. ¿Ustedes han hecho pescado frito? Lo he hecho anteriormente. A Juan lo metieron en una cartera de aceite de tienda. Lo envenenaron. Y así todo, Cristo estaba con él y no pudieron arrebatarle su vida, porque él tenía un propósito. Y no se iba a acabar ni con el aceite ni con el veneno. Y terminó finalmente exiliado en la isla de Patmos. Entonces, en la actualidad tampoco estamos exentos. Esta semana hemos visto cómo en este país, sin irme más allá, cómo en este país a lo bueno le han llamado malo, algo que podría ser una bendición para nuestro país y particularmente para nosotros como pueblo de Dios. ¿Cómo se persigue a las personas a causa de su fe? ¿Cómo se les cancela, se les critica a causa de su fe? El día 20, cuando se mencionó el gabinete, se nombró a Judith Marín como ministra de la mujer. No pasaron ni 5 minutos y ya empezaron los bombardeos en las redes sociales. Que era algo inapropiado, que era una fanática religiosa, que una cristiana no podía ocupar este espacio, que Chile era un estado laico, y un montón de barbaridades. Y otras cosas, está exorcista, la verdad. Pero sin embargo, ¿saben por qué pasa esto? ¿Saben por qué pasa la persecución? Porque estas personas persiguen a los cristianos. Lo decía Juan en el capítulo 16, versículo 3. Él lo decía claramente. Esto ocurre porque no conocen a Dios. Y no solamente porque no conocen a Dios, sino que también nosotros los cristianos, por querer agradar al mundo, hemos seguido el paso. Entonces nosotros también tenemos responsabilidad de que estas personas se crean con el derecho y la autoridad de cancelar a los hijos de Dios. Entonces, persecuciones como estas, si bien son duras, nos dan algo aún más maravilloso. Pensemos nuevamente en los apóstoles. Ellos estuvieron dispuestos a morir. ¿Y por qué? Porque tenían la oportunidad de testificar aquella verdad que mora en ti y que mora en mí. Aquella verdad que nadie pudo hacer frente.
aquella verdad, como lo veíamos el domingo anterior, sobre la cual se constituyó la iglesia, la piedra angular, Cristo, por esa verdad. Entonces, animarlos y animémonos a seguir adelante. Sigamos adelante, como decía este corito de los hermanos pentecostales, firmes y adelante, huéspedes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. ¿Cómo enfrentar la adversidad? Punto 2, versículo 19 y 20. Dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, mayúscula, y Espíritu mayúscula, que habla en vosotros. Hermanos, no se trata de qué es lo que vas a hablar. En otras palabras, no se trata de nuestras capacidades, ni de nuestro conocimiento, ni de nuestra grandilocuencia, ni nada de lo que tengamos, ni tus títulos, ni tus haberes, no. Olvídense de todo eso. No se trata de eso, sino que se trata de lo que Dios, por intermedio del Espíritu Santo, hace en tu vida. De eso se trata. Entonces, además, ¿qué nos recuerda esto, este versículo? ¿Qué nos está diciendo? Que Dios defiende a los suyos. Y por lo tanto, el peor error que cometen estas personas que persiguen a los hijos de Dios es justamente meterse con un hijo de Dios. Por dos razones. La primera, porque Dios pelea la batalla por sus hijos. Y la segunda razón, porque Dios nunca perdió una batalla. Nunca. Lo desafío a que me muestre la Biblia donde Dios ha perdido una batalla. Nunca. Juan 16:33. Fíjense la advertencia que nos dice. Probablemente lo hemos leído nosotros en alguna otra circunstancia, pero dice lo siguiente Jesucristo: me encanta ese sonido de la Cascodriña. dice: estas cosas os he hablado para que en mí, es decir, en mí, no en una cosa, no en cosas materiales ni cosas humanas, ni en tus posesiones, ni siquiera en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, nietos, nada, no. Para que en mí tengáis paz. Y ojo con la advertencia, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Vas a tener problemas? Sí. 1, 2, 3, las veces que sea necesario. Pero recuerda esa cruz. Y recuerda que en esa cruz está la victoria del Cordero. Y en esa cruz está la realidad irrevocable e irrenunciable de nosotros de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y ser dignificados frente al Padre. Amén. Amén. Tercer punto. La garantía en medio de la adversidad. Versículos 21 al 23. Dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra.
Porque de cierto os digo que no acabaré de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. En otras palabras, lo que se describe en estos 3 versículos es una constante persecución. Sobre todo en los primeros tiempos de las comunidades cristianas, por lo menos hasta el año 300, 315 al 390, con el edicto de Milán, el edicto de Tesalónica. Los primeros 3 siglos van a ser persecución, persecución, persecución. ¿Y cuál es la garantía que nosotros tenemos? Y aquí, por favor, lo digo con mucho respeto, pero sobre todo, el versículo 22 es uno de los que más se ha sacado fuera del contexto. Y la gente, sobre todo en algunas iglesias carismáticas o pentecostales, hablan de perseverar para ser salvos, como queriendo decir que soy yo, que son mis obras, que son mis fuerzas, que son mis ganas, mi energía, el empeño y todo lo que yo ponga, que va a hacer que yo consiga la salvación, cuando no se trata de eso. ¿Okay? De hecho, es más, vamos al Antiguo Testamento, que es lo que decía Isaías, capítulo 64, versículo 6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. En otras palabras, nada bueno puede salir de nosotros, sino que es lo que Dios hace a través de nosotros, eso es lo bueno. ¿Ya? Entonces, las Escrituras nos enseñan todo lo opuesto. Dios, como parte de su obra redentora, afianza nuestra perseverancia. Es decir, es Él el que nos va sosteniendo, es Él el que va detrás, es Él el que nos va guiando, nos va dirigiendo en el camino. No somos nosotros. Entonces, la garantía de esta parte de la promesa del nuevo pacto está establecida también en Jeremías 32:40. Dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Es decir, el Espíritu Santo que mora en nosotros es nuestra garantía que la promesa de Dios se cumple. Y es nuestra garantía que sostiene esa perseverancia para que se cumpla lo que Dios dictaminó desde antes que fuéramos concebidos, desde antes que fuéramos, desde antes que naciéramos. ¿Ya? Juan 14:17. Juan 14:17 nos dice lo mismo también. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, desde el momento que Dios salió a tu encuentro, en el lugar X, que te tomó, que te rescató, que te limpió, ahí también el Espíritu Santo está lleno contigo, todos los días guiándote. ¿Ya? Finalmente, punto número 4. Ser discípulo en medio de la adversidad. Versículos 24 y 25 nos decía: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? En otras palabras, si al mismo Jesucristo lo persiguieron, lo crucificaron,
si a los apóstoles los crucificaron, los apedrearon, los lanzaron, los frieron, los envenenaron, los despellejaron como un conejo. Nosotros no estábamos exentos de eso. Si Cristo el Maestro sufrió, entonces también sus discípulos. Si le atacaron a Él con blasfemias, lamentablemente no podemos esperar algo diferente para con sus discípulos. No podemos esperar justicia de un mundo que no es justo. No podemos esperar justicia de un mundo que no tiene a Dios en su corazón. Pero sin embargo, ya para ir terminando, vamos a retroceder unos capítulos antes. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuestra recompensa no se limita a lo terrenal, a lo temporal. Nuestra recompensa apunta al eterno, a una eternidad con el Señor. Sí, Señor. A una eternidad con Dios y a una eternidad con el Espíritu Santo. Entonces, aquí somos desafiados a permanecer en Cristo. Sí, Señor. Nada más. ¿Y hay esperanza? Sí. Lo dijimos anteriormente. Nuevamente, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo lo he vencido al mundo. Amén. Confiemos en Cristo. Y para terminar, como bien decía nuestra madre, cuando éramos chiquititos, 2 versículos que nos hacía ahí tenerlos siempre. No podemos no tocar una carta de la apóstol Pablo, un hombre que también fue perseguido. Romanos 8, capítulo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué creen? Todas las cosas les ayudan a bien. No algunas cosas, esto sí, esto no, lo bueno sí me ayuda, lo malo no. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y versículo 31, no era 30, es 31. Pregunta, como para afirmar nuestra fe. Dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Cuando estés pasando adversidad, cuando estés en persecución, cuando estés con un problemón, recuerda este versículo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, Señor. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra y solo a Dios sea la amén. Padre amado, bendito Rey, queremos darte las gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor. Porque en medio de la adversidad, Señor, tú nos sostienes. Porque cuando creíamos que estábamos solos y vivíamos solamente 2 huellas, Señor, era porque tú nos tenías en tus brazos, Señor. Gracias, Señor, porque, como cantábamos anteriormente, cargaste tú mi cruz, Señor.
Gracias, Señor, también, porque como dice Juan 16:33, tú venciste al mundo, Señor. Gracias, Señor, por habernos predestinado, Señor, a una eternidad contigo, Señor. Queremos pedirte, Padre Santo, que en aquel momento de la adversidad, Señor, no solamente la adversidad, Señor, sino que en todo momento, Señor, por intermedio de tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor, sea recordada y anhelada en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra se haga vida en nuestros corazones. Amén. Y que también podamos compartir con los demás, Señor, lo que tú has dado a nuestra vida, Señor. También no queremos dejar de orar, Señor, por las personas que están viviendo adversidad en este momento, por nuestros compatriotas que están viviendo adversidad, tanto aquellos que están en el sur con el tema del incendio, como los del norte con el desborde de los ríos, Señor. Para que tú seas con ellos, para que tú seas sosteniendo sus corazones. Y también queremos pedirte una bendición especial para nuestras fuerzas armadas y de orden, Señor, que están desde el primer momento sirviendo a la patria, Sí, Señor. que están poniendo incluso su vida por delante, Señor, para servir a los más necesitados, junto también con bomberos de Chile, Señor, para que tú seas fortaleciéndoles, Señor, para que seas dándoles ánimo y energía, Señor, y que también tú seas guiándoles, Señor, para que puedan enfrentar estos problemas tanto de incendio como de los ríos, Señor, y que también de sabiduría, Señor, para que quienes tomen la posta, Señor, la posta de la reconstrucción, Señor, puedan hacerlo con la celeridad y la premura que la gente necesita, Señor. Y finalmente, lo más importante, Señor, que tu palabra permanezca, Señor. Que tu palabra tome y recupere el espacio que tiene que estar, Señor. Y que fortalezcas también a todos aquellos servidores de la patria, Señor, que son perseguidos a causa de tu nombre, Señor. Para que tú seas vencido, Señor, en medio de ellos, Señor. Bendice, Señor, a cada familia acá presente, Señor, y también a cada familia que me está escuchando a través de las redes sociales, Señor. Para que tu palabra, Señor, sea lo más importante en cada familia, Señor. Todo esto, Señor, lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.